Antes de hablar de aranceles, el corazón palpitante del plan económico de Donald Trump, conviene contar una historia. Una historia con plumas, camiones y un choque de voluntades que aún resuena hoy. La llamaron la Guerra del Pollo, y aunque suene graciosa, tuvo consecuencias muy serias. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania occidental empezó a crecer un apetito particular: el pollo americano. Jugoso, abundante y barato. Para 1962, los granjeros de Estados Unidos estaban a punto de vender más de $50 millones en pollo, lo que hoy equivaldría a unos 500 millones. Aquello fue demasiado para los agricultores europeos, que vieron cómo su mercado se llenaba de aves extranjeras. Así que la organización que más tarde se convertiría en la Unión Europea decidió subir la barrera, un arancel. De pronto, un pollo que costaba $1,60 pasó a costar $2,25. Las importaciones cayeron en picado. Y en Estados Unidos, tanto los granjeros como los políticos estallaron de furia. La respuesta fue tan directa como contundente. Si Alemania nos cierra la puerta al pollo, nosotros se la cerramos a sus camiones. Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las camionetas alemanas, como las de Volkswagen. Funcionó, pero a un precio. Las ventas de esos vehículos se desplomaron a la mitad y jamás se recuperaron del todo. Los alemanes terminaron pagando más por su pollo y los estadounidenses se quedaron con menos opciones de camionetas. Un ejemplo casi perfecto de lo que hacen los aranceles. Castigan al consumidor mientras protegen, o intentan proteger, industrias muy concretas y presionan a otros países para que cambien su comportamiento. Durante décadas, los aranceles quedaron en segundo plano, hasta que Donald Trump decidió devolverlos al centro del escenario. Algunos lo llamaron nacionalismo económico. Él lo llamó sentido común. Estados Unidos primero. Trump logró que muchos volvieran a mirar los aranceles como si fueran un arma olvidada en el arsenal económico. Para entender cómo funcionan, hay que retroceder a 2018, cuando su administración impuso aranceles a algo tan cotidiano como las lavadoras. Cada vez que una lavadora entraba al país, la empresa importadora pagaba un impuesto al gobierno estadounidense. Como los márgenes de ganancia son estrechos, ese costo acababa viajando directo al bolsillo del consumidor. Ese era, en parte, el objetivo: encarecer el producto extranjero para abrir espacio a los fabricantes nacionales. Pero ocurrió algo que muchos no esperaban. No solo subieron las lavadoras importadas, también se encarecieron las fabricadas en Estados Unidos. El mito de que los productores locales mantienen precios bajos cuando se gravan las importaciones se desvaneció rápido. Más demanda significa precios más altos. Y como lavadora y secadora suelen comprarse en pareja, las secadoras, aunque no estaban grabadas, también subieron de precio, arrastradas por la corriente. No todo fue negativo. Se crearon unos 1,800 empleos, en su mayoría porque empresas extranjeras como Samsung y LG abrieron plantas en suelo estadounidense. Además, el gobierno recaudó unos $82 millones al año. El problema fue la factura. Los consumidores pagaron 1,500 millones más en precios elevados. En la práctica, cada empleo costó unos $815,000. Un programa de creación de empleo carísimo. Por eso muchos economistas fruncen el ceño cuando se habla de aranceles. Existen formas mucho más eficientes de generar trabajo. Ese mismo año llegaron los aranceles grandes: acero y aluminio. Diseñados en teoría para castigar a China por violar reglas comerciales y proteger la seguridad nacional. Después de todo, esos metales sirven tanto para tanques como para automóviles. Pero cuando el acero sube de precio, todas las industrias que lo usan ven sus márgenes aplastados.
Se vuelven menos competitivas frente a productores extranjeros que compran insumos más baratos. Muchos estudios mostraron que, por cada empleo ganado en las industrias protegidas, se perdían tantos o más en las industrias que dependían de ellas. El balance fue ambiguo. Los empleos manufactureros dejaron de caer, pero no crecieron. La economía perdió puestos de trabajo en sectores aguas abajo, y los costos terminaron, otra vez, en empresas y consumidores. No fue un gran negocio económico. Eso sí, empujó a muchas compañías estadounidenses a salir de China y reforzó las cadenas de suministro. Pero no cambió el comportamiento chino. En algunos aspectos, lo endureció. Y aún así, cuando llegó la administración Biden, decidió mantener esos aranceles e incluso aumentarlos. ¿Por qué? Porque una vez que los aranceles se instalan, se aferran al suelo como raíces profundas. Surgen grupos internos que se benefician de ellos y luchan por conservarlos. Y además, funcionan como fichas de negociación. Nadie quiere soltarlas antes de tiempo. Por eso, 60 años después, sigue existiendo un arancel del 25% a las camionetas, aunque a los granjeros estadounidenses ya no les importe vender pollo en Europa. Seguimos viviendo con la herencia de aquella guerra del pollo. Una lección histórica clara. Los aranceles que se imponen pensando en el corto plazo pueden durar décadas. Trump quiere llevar esta política a otro nivel. Propone un arancel del 60% a todo lo que venga de China y del 10% o incluso 20% a las importaciones del resto del mundo. Según él, es la política que construyó Estados Unidos y la que lo salvará. Después de 75 años, el mundo por fin nos va a pagar de vuelta, dice. Los estudios independientes pintan un panorama menos épico. Uno calcula que el hogar promedio pagaría $1,700 más al año. Otro estima la pérdida de más de 684,000 empleos. Y eso sin contar represalias, porque ningún país se queda quieto cuando le suben los aranceles. Responden. Y entonces no solo caen las importaciones, también las exportaciones. Trump ve en los aranceles una fuente de ingresos para financiar recortes de impuestos. Menos impuestos para los estadounidenses, más impuestos para los productos extranjeros. Pero incluso en el mejor de los casos, esos aranceles aportarían unos $250,000 millones al año. Apenas el 5% de la recaudación federal. Entonces, ¿por qué insiste? Porque en las últimas 2 décadas, China ha invertido agresivamente para convertirse en la mayor potencia exportadora del mundo, vendiendo productos como acero y aluminio incluso por debajo del precio de mercado. Eso, sumado a violaciones reiteradas de las reglas comerciales, reabrió el debate global. Y no solo Trump. El mundo entero volvió a hablar de política industrial, subsidios y barreras. Con el plan arancelario propuesto, el cambio sería aún más drástico. A corto plazo, la economía sufriría. A largo plazo, nadie lo sabe. ¿Será una guerra comercial entre Estados Unidos y el resto del mundo? ¿O entre Occidente y China? Trump parece dispuesto a jugar una última partida. Una partida de a ver quién se aparta primero. Una auténtica guerra del pollo.